Buenos días o buenas tardes. El día de hoy les presentaremos un atributo de calidad llamado comprobabilidad o testability. Los integrantes del equipo son Arenas Reyes Carlos Ulises, De la Paz Herrera Marcela, Hernández Milian Alejandro, Morán Sánchez Gerardo Hasél y Simón Cruz Humberto. ¿Qué es ese atributo de calidad? Testability se refiere a la capacidad del sistema para realizarle pruebas bajo diversos criterios, principalmente pruebas de rendimiento de la aplicación. También se refiere a la facilidad con la cual a este se le pueden aplicar pruebas mediante su división por módulos. A continuación tenemos un escenario general de testability. Este cuenta con diferentes partes. La fuente, testers unitarios, testers de integración, testers de sistema, tester de aceptación, usuarios finales del sistema, ya sea de manera manual o automática. Estímulo, un conjunto de tests que se están ejecutando debido al incremento del código terminado o una integración del subsistema terminada, también por el sistema entregado. Artefacto, la porción del sistema que está siendo testeada. Ambiente, en tiempo de desarrollo, en tiempo de compilación, en tiempo de deployment y en tiempo de ejecución. La respuesta, ejecutar un conjunto de tests y capturar el resultado. Capturar las actividades que resultaron en una falla. Controlar y monitorear el estado del sistema. Y por último, medida de la respuesta, por porcentaje de cobertura del código ejecutable. Probabilidad de falla, si es que existe alguna falla. Tiempo para realizar los tests. Longitud de la cadena de dependencias más larga de un test. Y por último, cantidad de tiempo para preparar un ambiente de test. Tenemos un ejemplo de diagrama de escenario. Un tester unitario, desarrollador, termina una unidad de código durante el desarrollo y realiza una secuencia de tests cuyos resultados son capturados, logrando una cobertura del 85% en menos de 3 horas. En el siguiente diagrama podemos ver que la fuente es el tester unitario, el estímulo una unidad de código terminada, el artefacto es la unidad de código y el ambiente es el desarrollo. Las respuestas son resultados capturados. Y por último, la medida de la respuesta, la cual es la cobertura del código del 85% que fue realizada en 3 horas. Tácticas. Después de haber designado una prueba para ser testeada, el siguiente paso es pasar a las tácticas, las cuales son una serie de pruebas, por lo general siguiendo el orden del diagrama de tácticas. Como podemos observar, nuestro diagrama se divide en dos partes importantes, y de cada una de estas saldrán una serie de tácticas específicas. Controlar y observar el estado del sistema. Estas tácticas hacen que un componente mantenga algún tipo de información de estado, permita que los testeadores asignen un valor a esa información de estado y o que esa información sea accesible a los testeadores bajo demanda. La primera táctica que veremos es interfaces especializadas. Tener interfaces de prueba especializadas permite controlar o capturar valores de variables para un componente, ya sea a través de un modo de prueba o mediante una ejecución normal. Una manera en la que podemos realizar esto es con los métodos set y get, por ejemplo, para variables, modos o atributos importantes, o también se puede mediante un método de informe que devuelva el estado completo del objeto. Grabar y reproducir. El estado que causó una falla es a menudo difícil de volver a crear. Grabar el estado cuando se cruza una interfaz permite que este estado se utilice para reproducir el sistema de nuevo y para volver a crear el fallo. Localizar el estado de almacenamiento. Para iniciar un sistema, un subsistema o un módulo en un estado arbitrario para una prueba es más conveniente si ese estado se almacena en un solo lugar. Por el contrario, si el estado es enterrado o distribuido, esto se vuelve difícil, sino imposible. Fuentes de datos abstractas. Al igual que controlar el estado de un programa, poder controlar fácilmente los datos de entrada facilita la prueba. Hacer abstracción de interfaces permite escribir los datos de prueba más fácilmente. Por ejemplo, poder reemplazar fácilmente la base de datos real para que direccione a una base de datos de prueba. Sandbox. Sandboxing se refiere a aislar una instancia del sistema del mundo real para permitir la experimentación que no está restringida por la preocupación de tener que deshacer las consecuencias del experimento.
Las pruebas son ayudadas por la capacidad de operar el sistema de tal manera que no tiene consecuencias permanentes o que cualquier consecuencia pueda revertirse. Aserciones ejecutables. Las aserciones son codificaciones manualmente colocadas en los lugares deseados para indicar cuándo y dónde un programa está en un estado defectuoso. Las aserciones a menudo están diseñadas para comprobar que los valores de datos satisfacen restricciones especificadas. Limitar complejidad estructural. Esta técnica trata de evitar o resolver problemas cíclicos de dependencias entre componentes, aislando y encapsulando las dependencias en el entorno externo y, en general, reduciendo las dependencias entre componentes. Por ejemplo, reduciendo el número de accesos externos a los datos públicos de un módulo. Limitar el no determinismo. Involucra encontrar todas las fuentes de no determinismo, como por ejemplo el paralelismo sin restricciones, y eliminarlos en la medida de lo posible. Para concluir, podemos decir que las tácticas nos ayudan a llevar un proceso de pruebas más controlado, pero sobre todo más sencillo, pues con estas podemos llegar a identificar en qué parte ocurrió el error, por qué y cómo solucionarlo. Mantener el control de todas las pruebas también sirve para que el resto de procesos no se vean alterados, y se corrige desde el inicio cualquier falla que pudiese presentarse, o en el peor de los casos, solucionarla al momento. Esto ha sido todo por parte de nosotros. Hasta aquí ha llegado la presentación de comprobabilidad o testability. Gracias por su atención.